estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Aquí vamos a estar conversando de un tema interesante porque es de Hispanoamérica y nos estamos refiriendo a todo lo que ocurre en Venezuela. Y traigo un gran invitado con quien estuve y tuve la dicha también de conocerlo en otro episodio de mi canal, que voy a dejar también en este video para que ustedes también puedan nutrirse de conocimiento y vamos a ver estas perspectivas, este tema que sucede con el régimen de Nicolás Maduro y particularmente la figura de Trump y Elon Musk, como esa idea de ser los salvadores de este régimen y traer de alguna manera lo que votó la ciudadanía el 28 de julio del año pasado. Así que todo eso y mucho más vamos a estar viendo en este episodio. Vamos a estar conversando. Así que de antemano, activa campanita, suscríbete y quédate hasta el final. Aquí con el profesor Guillermo Aveledo Coll, que es doctor en Ciencias Políticas, decano de Estudios Jurídicos y Políticos y profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas, autor de varias columnas en Diálogo Político, que voy a dejar aquí en la descripción de este video, que pueden ver varios muy interesantes y de la cual vamos a hilar aquí en esta conversación sobre Elon Musk, particularmente esa figura. Pero antes de ello, saludarlo. ¿Cómo está? Monse, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Muy contento de estar aquí de vuelta. Sí, yo contenta, profesor, porque hace tiempo que queríamos conversar y había estado muy agitado todo este tema después que pasó las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Todo estaba realmente eh, muy tenso. Yo me sumo que tuve una muy grande decepción cuando finalmente todo este voto de la ciudadanía no se respetó y significó como autoproclamarse como presidente electo democráticamente de Venezuela, Nicolás Maduro. Era algo que sí, yo creo que todos veíamos venir, pero todo lo que desencadenó, yo creo que en cierta forma, no sé si será algo nuevo en la historia, pero ver en este minuto dos presidentes, uno que es reconocido por ciertos estados y otros guardan silencio, guardan una abstenencia, ver que Nicolás Maduro, por otro lado, tiene bajo su régimen todavía bajo su sombra a Venezuela. Entonces, me parece que podríamos entrar en esta conversación de primera fuente, usted viviendo allá en Venezuela, todo lo que significa esta anomalía de esta ruptura democrática, pero al mismo tiempo verlo proclamado ante otros presidentes, que incluso, si no me equivoco, hubo ahí una invitación que hacen cuando asciende el nuevo presidente de Uruguay, ¿cierto? Que le invita al presidente Nicolás Maduro y que el expresidente de Uruguay le dice, momento, esto no puede ser, ¿cierto? Entonces, todo eso me parece interesante y muy preocupante analizar esa figura de Venezuela y podernos dar este espacio, porque ya ha transcurrido mucho tiempo y vamos a cumplir un año de este suceso y de todo lo que significa para los ciudadanos de Venezuela. Sí, dices muy bien, Monse, porque hace apenas un año comenzó la nominación de la candidatura del embajador González por parte de las fuerzas democráticas hacia la campaña, un candidato inusual, un candidato derivado del proceso de violación de derechos políticos a las mayorías opositoras. Él entre los distintos descartes y las distintas inhabilitaciones políticas, que es un expediente que usa el sistema actual para bloquear candidaturas incómodas y desoyendo la vocación
que se suponía habían pactado las fuerzas del gobierno con las fuerzas de la oposición, habían llegado a un acuerdo. Bueno, cada uno de nosotros va a presentar una candidatura, vamos a ir a las elecciones, esa candidatura la vamos a seleccionar de acuerdo a los métodos que tengamos a bien seleccionar. La oposición optó por una ruta de elecciones internas, abiertas a la población, y se planteó a la dirigente político liberal María Corina Machado. Disculpe, voy a estornudar. No sé si Sí, aquí está haciendo mucho frío. Perdón. Decía, la población venezolana de oposición votó abrumadoramente en torno a la figura de María Corina Machado, con un gran respaldo popular, un respaldo a la vez carismático y racional, en la búsqueda de ciertamente una ruptura con alguna tradición política existente, con el mensaje socialista del Estado, con que al fin y al cabo la oposición venezolana siempre ha estado opuesta a esa versión radical del socialismo. Pero María Corina Machado es, en la tradición venezolana, quizás la candidata más liberal en lo económico que hemos tenido en nuestra historia. Pero no pudo inscribirse otras candidaturas alternativas y finalmente se decantó y fue posible con quien era el presidente formal de la Plataforma Unitaria Democrática, que era el embajador Edmundo González, quien no había tenido participación política electoral, era un funcionario público de carrera, y hace este lanzamiento. Eso justamente hace un año tuvo que asumir ese rol, un rol como del destino. Hicieron un gran equipo, recorrieron el país, por supuesto, de nuevo apuntalado por el carisma importante de María Corina Machado y un liderazgo rupturista, si se quiere. Obtienen esta victoria electoral, una victoria electoral que podemos decir que es lo que ocurrió. La versión oficial no es la versión correcta. Eso quiero decirlo y plantearlo claramente. Eso es algo controversial aquí en Venezuela. Mejor dicho, no es controversial en Venezuela, todo el mundo lo sabe. Lo que es que está ilegalizado, está puesto de manera tabú, y hay que ir por las ramas. Si esto fuese en Venezuela, yo sé que esto se va a ver en donde esté abierto la señal, pero si esto fuese en Venezuela estaría diciéndolo de otro modo. Si esto fuese un medio venezolano, estaría yendo por las ramas para plantearlo. Pero no, en esa elección hubo una elección donde la abrumadora mayoría de los venezolanos, no por estrecho margen, no por una cabeza, no, por abundantes cuerpos, el embajador González salió por encima del presidente Maduro en todas las regiones, en todos los sectores sociales. Es decir, solo en un estado de una provincia de Venezuela, que fue el estado del Tamacuro, ahí habría perdido el embajador González por un margen más estrecho, pero de resto en todo el país y en unos 280 de 300 municipios también ganó el embajador González. Entonces esto es una cosa que no había pasado, ni siquiera Hugo Chávez había ganado así alguna vez una campaña. Era el nivel de rechazo que se deriva de muchas cosas. Quiere decir que todos los venezolanos que votaron por Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, están optando por el liberalismo económico. Sí y no. Es decir, quieren prosperidad, quieren libertad, quieren la asunción de derechos, pero también quieren un cambio de lo que existe. Y ese cambio de lo que existe, bueno, nos sirve para hablar de la caracterización de lo que existe. Si eliminamos la elección del 28, ¿qué es lo que tenemos? Justamente solo un recorrido desde un mismo régimen. Ese régimen decidió no cambiar, decidió resistirse a cambiar y a modificar algunas de sus conductas. Lo que ha hecho es incrementar sus conductas represivas y desde el 28 de julio en adelante hemos tenido persecución de dirigentes políticos, exilio, arrestos, porque hubo un foco muy acusado de protestas a finales de julio, que fue reprimido muy duramente, especialmente en los sectores populares, donde hubo un despertar importante, pero fue reprimido con una gran severidad. Alrededor de 2.000 personas fueron arrestadas en esos 3 días de protestas. Algunas personas siguen hoy bajo detención sin procesamiento. Ha habido una serie de secuestros políticos a lo largo de estos meses, de dirigentes de oposición, de activistas sociales,
de funcionarios de ONG, había una serie de restricciones de libertades, profundizando las condiciones que ya eran negativas. Es decir, no es que el 28 de julio éramos una democracia y ya no. Ya las condiciones antidemocráticas que el pueblo retó con su voto, que los ciudadanos venezolanos retaron con su voto el 28 de julio, pues se ven despreciadas por el sistema. Y el sistema ha actuado no ni siquiera justificando, diciendo, bueno, es que estamos contra el fascismo, o estamos diciendo que esto es la amenaza del imperialismo. No, está diciendo que el presidente ganó, que Nicolás Maduro sigue siendo presidente y debe asumirse como tal, y debemos actuar en esta especie de ficción. Y una cosa que a mí me preocupa, no en la sociedad sí, de a pie, el venezolano común, sino especialmente en sectores de élite que están diciendo, bueno, este es el nuevo normal, tenemos que asumir esta realidad, hay que asumir esta existencia, hay que ver cómo surfeamos la ola y adaptarnos mientras se logra, quizás con las buenas intenciones del gobierno, de repente quisimos hacer demasiado muy rápidamente, vamos a tomarnos las cosas con calma, quizás un cuarto de siglo es muy poco, ese tipo de excusas. Hay ciertas racionalizaciones hace continuar el sistema. Pero ¿cómo es este sistema? Este es un sistema, ya insisto en ello, autoritario. El grado de autoritarismo es variable, pero en todo caso es muy acusado, no cumple con estándares electorales mínimos en casi ninguna circunstancia. Hay una persecución al pluralismo en lo social, en lo político, y sin embargo, en lo económico hay una especie de reinvención del chavismo. Un poco como ha pasado con muchos de estos sistemas socialistas que cuando se ven allenados en lo político revierten a una suerte de apertura económica que no es realmente liberal. No es liberal porque no tiene garantías de derecho, no es liberal porque no, aunque funcione cierta desregulación, no hay realmente reglas de mercado, no hay seguridad jurídica, y todo eso implica que esas aperturas que hay de regulación del mercado laboral, de regulación del mercado monetario, de regulación de precios y distribución de bienes, esas desregulaciones son todas casuísticas y son todas azarosas. Si un funcionario decide castigar a un agente económico, a un empresario, a un comerciante, a un productor, lo hace porque la ley sigue estando de su lado. La ley sigue estando toda armada en el estricto cumplimiento regulatorio. Lo que es que hay una inobservancia, y esa inobservancia es, pues, aleatoria. Y esa zona gris permite, pues, también usar ese mecanismo como represión. Si tú no te metes en política, le dice al agente económico, le dice al empresario, le dice al sector social, yo te dejo quieto, yo dejo que tus ventajas actuales permanezcan, pero esta vez tienes que aceptar que yo, Nicolás Maduro, soy el que mando, soy el que domino, soy el que preservo tu integridad en términos materiales. Y eso, por supuesto, es una suerte de chantaje. Pero no lo queremos ver así, o en todo caso, hay sectores de élite que lo plantean como, bueno, en realidad es un planteamiento de estabilidad, es un planteamiento de cuidado, mientras la población que no tiene herramientas más allá de la protesta, que no tiene herramientas más allá del voto, pues sí está sumida en una suerte de gran desmovilización. Ha habido intentos de reactivarla, María Corina Machado ha hecho todo lo que ha hecho para tratar de acaudillar, pero recuerden, ella está en clandestinidad, hay una gran descoordinación opositora, hay unos sectores opositores que se están planteando, bueno, seguir participando dentro del sistema, no porque sean cómplices del sistema, sino porque sienten que no hay alternativa. Y, sin embargo, se está produciendo en el mundo opositor organizado, que recuerden, ha estado reprimido, ha estado perseguido, ha estado presionado, pues una gran descoordinación, una suerte de desbandada. Y aunque el venezolano promedio reconoce en María Corina Machado la dirigente fundamental de oposición venezolana, hay cierta impotencia en su accionar. Impotencia porque, bueno, está atada de manos, está en la clandestinidad, nadie sabe dónde está, no puede reunirse regularmente con los dirigentes políticos, depende, porque donde puede esconderse depende de donde tenga acceso a mecanismos de comunicación con otros. Está su familia y
sus propiedades en Caracas hostigadas constantemente, su partido abiertamente reprimido, que recuerden, es un partido que ya era ilegal, es decir, un partido que no estaba legalizado. Entonces, todo esto está pasando y hay gente que le exigiría, bueno, pero tiene que hacer más, que no puede hacer realmente más. En estas circunstancias no puede hacer realmente más. Y eso refleja a veces en la oposición que hay más interés en tratar de ser quien domine esta circunstancia en lugar de ser de buscar un mecanismo unitario ya de participación, ya de abstención, y eso es muy frustrante para muchos venezolanos, lo cual genera un repliegue, que es un repliegue que en última instancia beneficia al status quo, beneficia al gobierno. Yo no digo que la participación electoral sea la salida, yo lo que creo es que debe haber, y lo que quisiera promover es una mayor participación social, de protesta, de desencanto, de manifestación del descontento. Porque ese descontento del 28 de julio, las razones para el descontento expresadas en el voto por el embajador González, hoy presidente electo por los venezolanos, pero no así reconocido en las instituciones venezolanas, esas razones permanecen. La crisis económica permanece, la migración permanece, los efectos nocivos, estructurales de estos años de gestión del Partido Socialista permanecen. Y hay además una incapacidad de mejorar. El gobierno puede prometer libertad económica, puede decir que va a negociar con otros países, pero la verdad es que no tiene el capital ni material, el capital humano para apuntalar la economía venezolana, para integrarnos a los mercados internacionales, porque sus acciones promueven el aislamiento, sus acciones promueven la desinversión y promueven la desconfianza. Entonces, sí es verdad, Venezuela, ya no está desabastecida como estuvo durante la etapa más dura del socialismo. Ya en los mercados hay productos, pero los venezolanos están arruinados en términos económicos y no pueden comprar esos productos que están en el mercado. Una minoría puede comprar. Hay analistas económicos que dicen, bueno, esta economía funciona con 3 millones de consumidores. Pues sí, pero los venezolanos somos 28 millones de personas. Entonces, ¿qué pasa con ese resto? Viven de las remesas, viven de las dádivas que da el gobierno, son por lo tanto vulnerables, y aún así, de esos millones de personas, casi 8 millones de personas votaron a favor del cambio, en contra del sistema. Y eso para mí sigue siendo un hito importantísimo. Y en ese hito hay que ir adelante. El gobierno está planteando una cosa, que es la reforma constitucional. Sé que ese es un expediente que ha sido usado en América Latina, el propio chavismo lo usó en su momento. Cambiar las constituciones para ya modernizarlas, ya pasó en las transiciones de los 80 y 90, pasó en la marea rosa de los 2000, ha habido gobiernos, más los gobiernos de izquierda han apelado a ese expediente en las últimas décadas, el caso de Chile o el intento chileno, es el caso colombiano, pero aquí en Venezuela es una cosa muy peculiar porque uno podría argumentar, bueno, esos intentos en estos países se derivan de algún tipo de legitimidad electoral que arrastra o que simboliza unos cambios y que, bueno, está vinculado a un proceso constitucional. En el caso chileno, dentro de unas instituciones, con todas las observaciones que se pueden hacer. En el caso colombiano, casi al filo de las instituciones, con toda la crispación que ha habido allá. Las personalidades del presidente Petro y el presidente Boric son muy distintas, por lo que vemos. Y en Venezuela es al revés, es como hago un fraude electoral, hago este sistema autoritario y además impongo una reforma constitucional que va a constitucionalizar ese autoritarismo. Y quiero que sea apoyada popularmente. Ahí está corriendo un enorme riesgo el sistema y creo que la reforma constitucional que promete el sistema es una ocasión para la movilización social más que la protesta, la activación en contra, ya en un referendo, ya en una consulta o ya en la vida misma, para tratar de frenar eso, con las armas que tiene la población, que son la protesta y el voto. Sí, tengo varias cosas como puntos claves en lo que ha mencionado.
porque también me parece importante de describir y también uno, siendo externo, porque uno está fuera viendo el tema de lo que ocurre en Venezuela, no vive en Venezuela en sí. Me parece que hay situaciones claves que expone y particularmente tiene que ver con la clandestinidad que tiene María Corina en estos minutos, en estos momentos, porque supone también esta suerte de incertidumbre, esta suerte como de como usted bien lo decía, esta desorganización en donde empieza gente así como a decir, bueno, sabes que quizás debemos seguir hacia la corriente porque ya no vamos a tener buenos resultados, o tal vez, bueno, que también puede ser, el sistema en sí funciona en cierta medida, como lo expresaba, en cuanto a números, o sea, hay una cantidad de productos y por lo tanto esa cantidad de productos, mientras la pueda comprar un cierto porcentaje de la población, para ello el sistema funciona. Entonces el resto de la ciudadanía queda en completa desabastecimiento y haciendo filas para poder obtener los recursos, los productos básicos. Pero el sistema para ellos sí funciona, porque hay que también entender, y eso es lo que pasa también en nosotros, en el gobierno, acá en Chile, eh, es otro mundo, es otra realidad en términos políticos, que es muy distinto al que está viviendo el ciudadano promedio. Y esa separación, esa suerte de ficción que es vivir de ciertas leyendas para el tema de propaganda, vivir del tema de ficción política diciendo, bueno, este sistema en realidad funciona, estamos súper bien, Chile ha bajado en realidad el nivel de desempleo, mientras en la realidad es otra, ese mundo paralelo que se está viendo mucho en varios países, es un poco lo que significa la ruptura democrática, la ruptura como régimen democrático, la corrupción en sí, y en definitiva el ciudadano verse en esa situación de decir, bueno, ¿qué hacemos? O sea, tenemos la posibilidad de que se nos respete en algún momento y Edmundo González pueda asumir como presidente electo democráticamente el 28 de julio como presidente de Venezuela. ¿Resultará que eso ocurrirá o pasarán muchos años en donde esté, mientras viaja Edmundo González a ciertos países y esperando que los estados lo reconozcan? Y por otro lado tienes la ficción de Nicolás Maduro y su régimen y autoproclamarse y yo soy el presidente y yo aquí decido junto con Diosdado Cabello. Y por lo tanto, tienes como dos ficciones que no sé si el ciudadano está en condiciones de poder afrontar por tanto tiempo una situación así, en donde por lo demás poder salvar o poder arribar estoy hablando de una dictadura socialista muy grande, de muchos años, poder arribar a Venezuela va a tomar tiempo. O sea, no es un tema que en 4 años o en 6 años Venezuela ya pueda ir subiendo y ya esté todo solucionado. Es una sociedad que está también desgastada, tiene rupturas a nivel social, a nivel político y también porque tiene que ver con el tema de la represión en sí, vivir en un periodo de esa dictadura y de esa magnitud. Además, con toda la cantidad de migrantes, que ese es otro factor que me parece importante, que bueno, no sé si nos dé para conversar de lo que está desencadenando también a nivel social acá en Chile, Sí, así el es. migrante venezolano. Son cuestiones importantes porque uno entra a la siguiente reflexión. Yo digo, ya, si por ejemplo en realidad se siguen financiando estos regímenes socialistas, eh, estos regímenes socialistas en sí hoy en día se están financiando con los otros estados. O sea, mientras los otros estados sigan primero abriendo las puertas de la frontera para recibir la cantidad de migrantes que muchos de ellos huyen, si bien de un régimen opresor, también tienes una gran cantidad de delincuentes que también forman parte de esa ola de migrantes, eh, y te tienes que hacer cargo. Tú como Estado que recibe tienes que hacerte cargo de los estragos de este Estado socialista.
Pero este Estado socialista sigue siendo financiado por los demás, sigue siendo financiado y en su momento fue álgidamente financiado también mientras estuvo Biden, ¿cierto? Estados Unidos, con el tema de la reserva, con el tema de de los tratados de mercado que se hacen. Entonces, mi pregunta apunta, bueno, si ya no es posible, porque siento que no basta solamente con la protesta social, con ir a levantarse y ir a protestar contra de un régimen, sino que acá me parece que hay algo más geopolítico. O sea, significa de que hay estados grandes que tienen que cerrarle la puerta para poder debilitar al que está como dictador o como autoritario dentro del régimen para así poderlo debilitar y poderlo sacar. Entonces, no sé si en esa perspectiva Trump estaría como realizando o pensando que de esa manera puede debilitar a Nicolás Maduro y al debilitarlo, al cerrarle las puertas, al decir, ¿sabes qué? Hay bloqueo, ya no te voy a comprar de petróleo, ya no te voy a comprar de esto, ya no te voy a importar de esto o de aquello, lo debilita y de esa manera pueda obtenerse el derrocamiento. No sé si eso, desde su punto de vista, es algo que pueda ser viable. Eso me surge la duda bueno, por las declaraciones que ha hecho Trump, por también lo que prometió al pueblo venezolano cuando todavía no tomaba el mando, ¿cierto? Porque la gente también se trata de hacer esperanza en esto, pero también uno es consciente de que aquí hay organismos, hay una élite grande que maneja y urde todo esto y permite al mismo tiempo tener estos regímenes. O sea, ya lo vemos, por ejemplo, en inhabilitar a Marine Le Pen en Francia, ¿cierto? Desconocer las elecciones en Rumanía, porque, claro, son disidentes, entonces no van de acuerdo al globalismo y eso es algo evidente. Y por mucho que hayan hecho protestas, tuvieron que inhabilitar al candidato que probablemente ganaría las elecciones para tratar de mantener a gente de su misma elite. Entonces, eso me parece importante porque creo que cualquier persona se hace esa pregunta si es posible, si eso podría ocurrir, si Donald Trump, independiente de los temas o de las opiniones que uno tenga, puede, eh, puede hacer un cambio que pueda llevar a cierta esperanza a Venezuela en la situación en que está, o será como lo que dice usted, o sea, decir, ¿sabes qué? En realidad seguiremos, seguiremos como estamos y ya veremos en un par de años más cuando nuevamente hayan elecciones y nuevamente se vuelva a autoproclamar y así sucesivamente. Sí, por supuesto, la idea de la impotencia de la sociedad venezolana es fuerte, pero creo que eso es algo que depende de una removilización, una reorganización interna, asumiendo, por supuesto, los enormes riesgos frente a un sistema autoritario. Eso en paralelo a otros temas. El tema de la reacción externa, bueno, pende de varios problemas. Uno está el hecho social que la migración venezolana, independientemente de su calidad, independientemente de su adaptabilidad, genera presiones sobre los estados receptores. Todos los estados receptores tienen una presión en términos de política pública, en términos de recursos, en términos de tensiones sociales, por el hecho mismo de la presencia en mi caso, compatriotas, que insisto, están obligados a salir. Es verdad que puede haber algunos que hayan salido estimulados específicamente para la perturbación extranjera y que han sido usados por la propaganda mutua de populismos de aquí y allá. Pero la mayor parte de los 8 millones y más de venezolanos que han salido en el espectro social venezolano, suelen ser buena parte de un sector muy educado, muy trabajador, pero además con trabajos relativamente calificados y a la vez, si bien hay problemas de adaptación como de todo grupo migrante, hay unos focos que nadie plantea que un migrante deba tener carta blanca. No es sensato plantear y esperar que los estados acepten
una conducta irresponsable de un migrante contra las instituciones y normas sociales del Estado receptor. Eso es inaudito y eso está incluso en contra de los principios liberales de recepción. Eso hay que también tenerlo en cuenta. A veces se distorsiona porque se cree que cualquier medida de restricción a esa conducta es una medida antiliberal, antihumanitaria, y no es exactamente así. Pero eso es aparte y no quiero distraerme de lo que me planteas, que es el tema de la geopolítica. En la geopolítica, dependiendo de cómo lo veamos, y yo no estoy todavía completamente claro cuál es la idea de Donald Trump en términos del viejo tradición de las relaciones internacionales. ¿Es Trump un idealista o un realista? Yo no sé. O sea, yo no sé si él está dominado por su búsqueda de verdad ideológica y que él quiere proyectar su visión de los Estados Unidos, de la historia, de la humanidad en el mundo, o quiere ser alguien de política de poder, solo fijarse en las relaciones entre los poderes de los estados. Un día aparece de un lado, un día aparece del otro. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que es un actor revolucionario en el sistema internacional. Donald Trump es un actor revolucionario que rompe con paradigmas y rompe con esquemas del sistema internacional vigente. Y en esa ruptura, más allá de la comprensión o no, juega fuera del elemento multilateral, juega fuera de las alianzas de varias décadas de los Estados Unidos, en un modo que tiene incidencia en el hecho venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela es parte de la geopolítica mundial en el sentido que es un actor energético importante, es un actor geográficamente importante en el núcleo de la distribución geográfica de Sudamérica. Es un paso además de droga y de objetos ilegales, de tráficos ilegales a Europa y a los Estados Unidos. Es también un foco de desestabilización gracias al elemento perturbador de la migración venezolana causada por las políticas del Estado venezolano. Todos esos elementos hacen que Venezuela genere a las potencias mundiales o escepticismo, que es el caso chino, o crítica, que es el caso de Europa y Estados Unidos. Y todavía Europa y Estados Unidos, con todas las diferencias que pueden tener, y que hoy día son diferencias importantes, la verdad es que con respecto a Venezuela piensan, no hacen lo mismo, pero piensan más o menos lo mismo. Están de acuerdo que es un sistema autoritario, están de acuerdo que es un sistema que debería cesar, lo que no saben es cómo. Y en las herramientas que tienen, entre las herramientas que tienen, por supuesto, está desde la indiferencia, pongamos esto, hasta la intervención directa. Esos son si yo soy una potencia y tengo una amenaza de otro estado, tengo un estado cuyas acciones perturban mis actividades, si yo soy decisor de esa potencia, de ese estado, yo puedo o ignorar eso y tomarlo a beneficio de inventario y gestionarlo en mi lado, o intervenir directamente. Y en ese espectro hay todo un abanico de acciones, entre los cuales están las famosas sanciones internacionales. Las sanciones internacionales, por supuesto, son parte del abanico de acciones de los estados, y tú puedes discutir su idoneidad, tú puedes discutir su eficacia. Lo que no puedes discutir es que como es parte del tablero de decisiones, es la causa. ¿Cuál es la causa de esto sobre Venezuela? Yo puedo estar de acuerdo con los análisis que dicen que afectan a la población venezolana, ciertamente. Yo puedo estar de acuerdo con los análisis que dudan sobre su eficacia concreta. Hasta ahora, ese parece ser el caso. Sin embargo, yo lo que no puedo pensar es que esto es algo que nos cayó porque tenemos mala suerte, que nos cayó porque hay una gente malévola que odia a los venezolanos. No, es un juicio con respecto al Estado venezolano como factor de perturbación, tanto en términos morales y normativos ante el ideal democrático, como en aspectos materiales. La amenaza que las políticas del Estado venezolano implican. Entonces quiere decir que
un Estado puede hacer lo que hace un gobierno como el gobierno venezolano y salir siempre impune, salir siempre suya. Otros estados deciden en contra. Y siento yo que es manipulación interna y propaganda interna cuando el Estado y algunos analistas independientes apoyan esa tesis, se arropa en la bandera tricolor venezolana para decir que es una víctima, como si sus acciones no hubiesen sido provocativas, como si sus acciones hubiesen sido inocentes. Oye, yo simplemente estoy haciendo mi proceso constitucional tranquilo. No, hubo un fraude electoral, hubo violaciones de derechos humanos, hay una perturbación de países vecinos por los efectos de mi política que ha sido rechazada por el pueblo venezolano, ni siquiera es que es apoyada, es rechazada por el pueblo venezolano. Entonces no puedes decir, si tu fundamento de legitimidad es la democracia, que eso es normal. No, eso no es normal. Entonces, yo puedo entender la crítica a las sanciones y la entiendo y la comparto, pero incluso pensar que, ay caramba, me conduelo, me uno en el... No, eso es una hipocresía. El gobierno está actuando hipócritamente frente a eso. Y ahí voy a Trump. ¿Está Trump actuando en el mejor interés de la democracia venezolana? Yo no sé si Trump tiene interés en la democracia venezolana, no lo sé. Ahora, ¿tiene Trump, como han tenido los últimos 4 presidentes de Estados Unidos, interés en que Venezuela deje de ser una perturbación en el continente? Sí, claro. El interés ha sido variable, el interés ha sido cambiante, pero todos han tenido algún tipo de medida. En el caso del presidente Trump y el presidente Obama, impusieron sanciones personales y sanciones económicas. En el caso del presidente Biden, suspende unas sanciones, mantiene otras y trata de promover un mecanismo de negociación porque trata de promover el cambio. Esa tesis falló. Esa tesis fue traicionada por Maduro. Hay que decirlo. Esa mediación fracasó. Dio un pacto, el famoso pacto de Barbados. El pacto de Barbados lleva a las elecciones y el resultado electoral fue desconocido. Entonces, no me van a decir que eso funcionó. No funcionó. Pero si vamos más atrás, bueno, por supuesto, está el intento de intervención más directa en el caso del presidente Bush, hijo, pero ya eso es hace décadas, ¿no? Entonces, no es que los Estados Unidos, todas las administraciones han tenido una visión sobre Venezuela que es clara en la idea de que es una violación de la democracia y va a tener malos efectos. Y eso se ha ido agravando. ¿Cuánto más urgente va a ser esto? ¿Cuánto tiene que lidiar con que, bueno, yo entrego Ucrania y me tomo Venezuela, yo entrego Taiwán y recupero Venezuela? No lo sé. No lo sé porque no estamos al cabo de saber todo eso. Ahora, ¿es Venezuela todavía el gobierno venezolano y los efectos que tiene el gobierno venezolano sobre la población venezolana perturbadores del esquema latinoamericano? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Esa es una perturbación que busca una revolución radical. Yo creo que el intento de una revolución radical en América Latina ya es un elemento prácticamente abandonado por el sistema chavista porque no tiene el músculo para ello. No tiene la capacidad de hacer ese tipo de subversión y agitación más allá de pequeña escala y pequeñas colaboraciones. Y además, porque incluso para los sectores de izquierda de América Latina, salvo los muy ortodoxos, Venezuela es una vergüenza, pues. Los partidos progresistas, poco más allá, y diste el ejemplo de Uruguay, a todos nos chocó, porque como en la campaña el actual presidente de Uruguay estaba diciendo, bueno, no, Maduro es un dictador, pero lo voy a recibir. Bueno, y entonces, eso es estás mostrando tu pensamiento real, ¿no? Estás diciendo lo que quieres ocultar en voz alta. Y eso refleja que siempre va a haber un sesgo, porque si fuese, y hay que decirlo, si fuese la derecha antisistema, habría una reacción distinta y mucho más dura, y mucho más profiláctica. ¿Qué pasa con la izquierda? Con la izquierda, en ese sentido, la extrema izquierda es mucho más tolerada por el mundo en general, por sentimientos de culpa, por sentimientos de caridad, lo que fuese. El caso es que suele ser más tolerada y eso lleva
a un punto ciego. Venezuela ha perdido ese punto ciego. Gozó de él muchos años. El régimen venezolano gozó de ese punto ciego décadas. Ya no lo tiene, pero entonces ahora está apostando a la estabilidad y está vistiéndose de conservador. No conservador en un sentido ideológico, sino conservador porque es el status quo. Y eso es lo que quiere plantearse. Y yo creo que como solemos tener visión de corto plazo, pero además no solemos pensar en primeros principios, estamos viendo esa perturbación. Ahora, confío yo que el presidente Trump es el agente indicado para darnos una lección de democracia con respecto a eso. Y esto no voy a hablar con respecto al tema de los Estados Unidos en términos de su cualidad. Podemos hablar sobre después, pero no quiero referirme a ello. Lo que quiero decir es que yo no sé si el interés del presidente Trump con respecto a Venezuela es un interés en torno a la estabilidad de Venezuela, de Estados Unidos, y lo que afecta la existencia del régimen, del sistema venezolano en relación con la política norteamericana y los efectos que tiene, migraciones, perturbación, agitación del Caribe, agitación de Sudamérica, etcétera, etcétera, o porque quiere establecer la democracia en Venezuela. Yo no lo sé, yo no sé cuál es su creencia con respecto. Yo a veces tiendo a pensar que una parte de los círculos políticos norteamericanos, y no en este sistema nada más, sino en general, norteamericanos y europeos, piensan que los países suramericanos no somos capaces de tener democracia y por lo tanto estas crisis nuestras son cosas folclóricas, cosas que pasan porque somos de la periferia, somos del resto del mundo. Yo rechazo esa idea, no comparto esa idea, creo que la población latinoamericana tiene una aspiración de libertad que está allí, republicana, que existe, y que no puede, con todas las distorsiones que pueda presentar la democracia, existe. Pero bueno, yo no lo sé, y quiero verlo no quiero decir escepticismo, sino con reserva. Ahora, en circunstancias, ayuda las acciones de Trump a Venezuela. En algunos elementos podría decirse que sí, pero en algunos elementos podría decirse que no. Perdón, otra vez el estornudo. Sí. ¿En cuáles elementos podría decirse que sí? De los que tiene efectivamente Trump para con Venezuela. El aparato de política del presidente Trump está escindido en este sentido. Hay algunos que mantienen una política, vamos a decir, estándar de una potencia liberal en L minúscula global, interventora, que es el alto estatus conservador tradicional norteamericano, representado en este caso por el secretario de Estado Marco Rubio, y esta visión que tienen la máxima presión, una expresión, la presión de sanciones y demás, ese es el aparato estándar de relaciones, ¿no? Y eso, yo creo que al menos la caracterización negativa del sistema es positiva para la causa democrática. Sin embargo, y esto debo verlo con cuidado, al gobierno de Nicolás Maduro y a la propaganda del Estado venezolano le ha servido y le ha caído en una bandeja de plata las políticas concretas de migración. Porque, por una parte, hay que ver la eficacia. En Estados Unidos hay alrededor de 800,000 a 1,000,000 de venezolanos, muchos de los cuales tienen un régimen legal, otros de los cuales están gestionando por la amnistía del presidente Biden el estatus de permanencia transitoria, el famoso TPS, que generaba por razones humanitarias esta presión. Y eso elevó unos números, pero recuerden, ese era un número que ya estaba ascendente, eso no era un número que se generó ayer. Es un proceso de acusada elevación desde el año 2013 en adelante. Y eso, las imágenes de los deportados venezolanos, que hay que verlo en términos de las instituciones norteamericanas que tienen unas garantías específicas, que ha sido más allá de personas que estén involucradas en delitos comprobados, que tienen, sin embargo, en un sistema como norteamericano, también tienen una serie de garantías. Esa vulneración
simbólicamente vista en las imágenes, simbólicamente, aunque en ese caso realmente, esos venezolanos, algunos de los cuales eran venezolanos completamente inocentes que estaban además procesando en regla su estatus, que no estaban allí ilegalmente ni clandestinamente, y que son además el 0,001% de los venezolanos que están en Estados Unidos. Yo tomar eso en cuenta, sin embargo, han bañado de propaganda. Aquí hay avisos, hay afiches, hay avisos en YouTube. Tú te metes en YouTube en Venezuela y sale un anuncio del gobierno hablando de las sanciones, y hablando del desprecio de los venezolanos, y hablando del plan de retorno a los venezolanos. Ese uso propagandístico es un arma que está usando el gobierno. Y un arma que entonces algún sector de la disidencia venezolana se siente entre la indignación por lo que pasa con los compatriotas, incapacitado de decir, caramba, por una parte, la crítica a un aliado importante como ha sido los Estados Unidos, pero también incapacitado de decir aquí, porque no hay libertad de expresión, una crítica a la hipocresía del Estado. El Estado venezolano, que tiene prisiones que son peores que la de El Salvador, a venezolanos que están en su jurisdicción, porque lo que está pasando en El Salvador con los detenidos venezolanos no tiene justificación. Puede tener explicación, pero no tiene justificación legal. Ahora bien, aquí es un sistema que tiene peor represión, aquí es un sistema que tiene, nuestras cárceles son nidos de delincuencia, aquí hay abusos de derechos humanos consistentemente, aquí hay esas imágenes que nos parecen escandalosas en Estados Unidos, que han detenido migrantes, los han agarrado a gente sin identificación. A mí, un instinto liberal democrático me parecen escandalosas, pero aquí pasa a cada rato. A cada rato. Yo tengo personas con las que he estado reunidas, compañeros ¿no? Que entonces fulano no llegó de la reunión a su casa porque lo agarraron en una camioneta negra, sin placa. Eso ha pasado en los últimos meses. O sea, el horror que puede despertar otras cosas, aquí es consistente. Entonces, que aquí el gobierno diga, somos el ámbito de verdadera libertad y que venezolanos, es una hipocresía de tal grado que me asquea que la use el Estado y me decepciona y me frustra cuando otros, por su bondad, por su caridad o por su temor, no la denuncian. Y eso me desconcierta abiertamente. Sí, yo creo que es una impotencia enorme que se tiene en todo lo que surge a nivel propagandístico, la manipulación también de masas, las élites que finalmente toman decisiones sin considerar lo que realmente afecta al ciudadano. Presidentes que se hacen llamar demócratas y sin embargo no tienen problema en invitar a Nicolás Maduro, no tienen problema en sacarse una fotografía, guardan completamente silencio, pero sí hablan mucho de la dictadura de Augusto Pinochet, en eso sí se llenan, y me resulta siempre esa hipocresía, acá en Chile es muy marcada, o sea, tienes gente del ala izquierda radical o del medio, del centro, de donde sea, que critican duramente el tema de la dictadura en el gobierno militar, pero sí guardan completamente silencio y eso se notó mucho, incluso con todo el Partido Comunista, guardaron completamente silencio frente al fraude electoral. Y eso aparte de impotencia, es una vergüenza. Es una vergüenza internacional, un presidente que, sin embargo, dice, no, bueno, lo que ocurre en Venezuela es una dictadura, pero no es capaz de reconocer democráticamente, decir, yo reconozco democráticamente a Edmundo González como presidente. Eso no se ha hecho acá en Chile. Y en muchos Bueno, otros estados, y uno dice, eso es una vergüenza. Entonces, tu declaración como presidente me parece que es oportunista y estás ocultando en realidad una simpatía que tienes en lo que pueda hacer el régimen en sí. Pero hay una simpatía. Yo no reconocer a un presidente que está viendo los hechos evidentes
que hay un fraude electoral, que tienen las actas, y no hacer una declaración pública, pero sí basarte en tonteras, como después desviar la atención un poco con el tema de todo el crimen que se cometió del caso del exteniente Ojeda, pero no hacer ninguna declaración en torno a ello. Para mí eso no es democrático. Para mí no es de un presidente que en realidad ve que en Venezuela y en otros países está ocurriendo lo que ocurre. Para mí es hacerte cómplice de todo lo que significa este tema de imponer un socialismo que finalmente es financiado con los demás estados. De otra manera, no subsiste. Ya ese socialismo leninista que tuvimos hace muchísimo tiempo simplemente fue un, una época y eso se decretó con la caída del muro de Berlín. Es un periodo y es un régimen que no funcionó y que fue derrocado. Y ahora estos socialismos del siglo XXI, socialismos woke o socialismos como se les quiera denominar, son una suerte de estas como castillos en el aire que son financiados por por otros estados y que son la manera en que se mantienen. O sea, Cuba lo que ocurre no es menor. Y como usted mismo decía, todo este tema de si Trump en sí tiene o no buenas acciones, sí, yo creo que hay que tomarlo con reserva, pero creo que aquí hay un tema que gatilla y es el tema insurreccional. Hay un tema de financiamiento insurreccional de Cuba, Venezuela, Chile, y por la cual lo que ocurrió acá en Chile no es algo antojadizo. O sea, había acá una gran contribución por parte de Venezuela y eso es lo que está produciendo también en otros países. Yo creo que acabando con eso, que es muy difícil, pero yo creo que eso es lo primordial. Cerrar puertas y poder debilitar, pero ya desde afuera. Creo que ya las protestas sociales no son suficientes, no bastan. No, Bueno, se ha visto. ha Mm, habido un elemento no sostenido de esas protestas y es verdad, hay unos elementos de sacrificio interno que pueden verse de manera diversa, pero creo que todavía hay un margen de maniobra para ello y creo que hay que activarse hacia allá, porque es un clamor legítimo. Ahora, quiere decir que la solidaridad internacional no tiene rol, ¿no? Claro que tiene un rol de diversas maneras. Hay quienes dicen que hay que hacerlo más sensatamente buscando la negociación. Yo no, mm, hoy no tengo demasiada expectativa en esa posibilidad. Ha habido intentos de denuncias, de nuevo, pero esos intentos de denuncias hay que verlos también de parte de los gobiernos como parte de lo que afecta en su política interna. Y eso tengo que tomar en cuenta. Yo, no pudiendo hacer calificaciones con respecto a la actitud del presidente Boric en términos negativos en relación a todo lo que pasa, porque allí hay unas instituciones en el Estado chileno que responden, especialmente a lo que pasó con el teniente Ojeda, Ronald Ojeda, y este hecho, que de nuevo aquí es un tema completamente tabú, tenemos una información muy fragmentaria, lo que se puede obtener, recuerden aquí no hay medios de comunicación libres, pero sí se ha conocido lo que ha trascendido de las declaraciones del fiscal Barros y todo lo demás. Ese es un hecho suficientemente grave. ¿Habría podido ir más? Hay que también entender el contexto de los últimos años. El reconocimiento del presidente González como presidente electo o incluso como presidente legítimo lo ha afectado, uno, el que Estados Unidos no lo haga, eso es importante decirlo, pero también recuerden que Donald Trump no ha recibido a Edmundo González, lo ha tenido más bien con cierta distancia. Y por otro lado, que no haya habido éxito en el último proceso de reconocimiento a un presidente, un intento de dualidad presidencial, que fue el caso de Juan Guaidó. Teniendo Juan Guaidó menos argumentos, la interpretación constitucional que avaló la presidencia de Juan Guaidó, una interpretación constitucional que requería la suspensión de ciertas líneas constitucionales, es decir, requiere la expansión y cierta creatividad constitucional. Sin embargo, en el caso del presidente González, es mucho más directo el argumento. Y allí lo que lo ha afectado es la existencia de este caso. Yo sé que esa era la intención de quienes apoyaron al presidente Guaidó. Creo que además, yo
creo personalmente en la honestidad y en la probidad del presidente Guaidó en su ejercicio, hoy exilado, pero creo, y lo dije en su momento, el ir más allá de la presidencia de la Asamblea Nacional como baluarte del sector democrático venezolano afectó afectaría para el futuro, y estamos viéndolo en los hechos, el reconocimiento de una eventual incidencia política. Claro, eso parte del hecho de que hubo un fraude internamente, si no, no estaríamos teniendo ese problema. Y eso es lo clave. Y aquí debo decir que en eso no quiero defender al presidente Boric en un sentido de ponerme en los zapatos de los chilenos y demás. Pero para mí el gesto de Boric en criticar sin ambajes al sistema venezolano por lo que hizo en las elecciones, más allá del no reconocimiento, que insisto, lo pongo en el contexto del relativo fracaso del presidente Guaidó para tomar el poder, fue realmente muy importante. Porque toma en cuenta aquí algo, Monse, en Venezuela es verdad que hay un gobierno de un partido socialista que ha sido hostil con la sociedad venezolana y que tuvo una coalición de izquierdas amplia y que se ha arropado en ello y que todavía es un elemento propagandístico que lo baña de bienestar y de progresismo. Sin embargo, aquí el Partido Comunista está proscrito e intervenido. El primer partido político venezolano moderno es el Partido Comunista, fundado en 1921. Está intervenido, está proscrito. Sus dirigentes están semiclandestinos. Tienen un diputado que está una vida azarosa. Está el candidato de centro izquierda, Enrique Márquez, que se lanzó como independiente. Tuvo una manifestación muy del electorado modesta y, sin embargo, trató de impugnar las elecciones. Este anuncio oficial del gobierno está desaparecido. Y es un candidato de centro izquierda, que era de un partido miembro de la Internacional Socialista. Eso está pasando en Venezuela. ¿Hay una persecución a los partidos de derecha, centro derecha y derecha en el sistema? Sí, claro que la hay. Y también a la izquierda. Es decir, toda la disidencia venezolana está ahí. Y yo lo que aspiraría es, así como pasó en nuestra última dictadura en Venezuela, cuyos elementos eran otros. Hubo una gran coalición de los factores disidentes frente a la dictadura, militares, sociales, económicos y partidistas de las diversas ideologías para movilizarse en contra de ello. Hay que hacerlo sostenido, hay que tratar de oponerse. Quienes lo dicen en lo electoral, a quienes lo dicen en la protesta. No tengo, si tuviera la varita mágica para hacerlo, lo estaría haciendo, como diría Juan Jacobo Rousseau, pero en cualquier caso, lo que estimo es que hay que mantener esa unidad, porque las razones para oponerse que tiene el Partido Comunista, las razones que tiene para oponerse María Corina Machado, las razones que simboliza el presidente González, se parecen en términos amplios a las razones de los millones de venezolanos que votaron en contra del sistema. Y eso es algo que hay que rescatar. Sí, profesor, yo creo que, como también me lo había expresado, el hecho de la declaración de ciertos presidentes y de todos las pequeñas gestos que se ha tenido a nivel podemos ponerlos con nombre y Estado. apellido. Colombia, México, el nuevo presidente de Uruguay, no han sido, es que decir decepcionantes es muy suave. Sí, como mucho otro. Porque ahí hay un fantasma, y ahí concedo un punto, o comparto su punto, Monse. Hay un doble rasero. Si María Corina Machado no fuese una candidata liberal y no hubiera tenido ese carisma desde esa perspectiva, algunos sectores temen más un eventual gobierno de María Corina Machado por liberal, que se oponen a un sistema
efectivamente autoritario de origen socialista como es este. O sea, el fantasma es que está el fascismo, está Pinochet. Yo, eh, me es desconcertante. O sea, Sí, porque está el autoritarismo efectivamente existente. No es que no, aquí hay dos opciones democráticas en lucha. No. Esta izquierda en Venezuela, la izquierda en el poder, no es una izquierda democrática. ¿Hay izquierdas democráticas? Claro que hay izquierdas democráticas. ¿Hay izquierdas autoritarias? También. ¿Hay derechas autoritarias? También. ¿Es de María Corina Machado de derecha autoritaria? Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo. Y no estoy de acuerdo con todas las políticas que ha planteado en su vida. No estoy de acuerdo. Pero no. Mis críticas a ella no obstan para pensar, uno, que fue apoyada por millones de venezolanos para ser candidata y se le bloqueó el camino. Ese bloqueo es un símbolo de problema democrático. Estamos hablando de Rumanía, estamos hablando de Francia. Eso no está bien, eso genera problemas, eso es un mal síntoma. Y en el caso concreto, aquí lo que hay es un gobierno autoritario que ha tenido esa expresión y no siento de nuevo el doble rasero, siento de nuevo la hipocresía del asunto. sí. La etiqueta, lo extremo. Si no opinas igual que el resto de los medios de prensa, eres fascista. Y eso mata cualquier relato, eso mata cualquier hora que se quiera hacer y está... Que puede ser muy amplio, Monse. Aquí en Venezuela se aprobó el año pasado a raíz de las elecciones y luego se quiere constitucionalizar este año una ley antifascista. A mí no me gusta el fascismo, yo no quiero el fascismo en Venezuela, yo no quiero el fascismo en ninguna parte. Dicho esto, esa ley antifascista no está en contra del fascismo. Si algo se parece más al fascismo es el gobierno que tenemos. Y esa ley lo que permite, le da una amplísima discrecionalidad a los funcionarios para lo que sea nocivo, lo que consideran que sea nocivo, aplicarle esa etiqueta. Y no es la mera opinión, no es que te insultan como fascista, que ya es un signo de perturbación de la esfera pública. No, aquí te ponen preso por decir eso. Y es un espectro fascistas e ideologías afines. ¿Quiere decir con esto que solo la extrema derecha ni una? No, es todo lo que le parezca, al funcionario que le parezca. Y eso... Es bueno, subjetivo, que a catalogación subjetivamente. No, sí. Es obviamente un camino muy peligroso. sí, y si eso continúa, eso implica persecución de varios que son ya disidentes o que no están a No, favor de ciertas no se ha políticas. aplicado hasta ahora, pero la ley está aprobada y ha sido anunciado por el gobierno que quieren que esté incorporada en la reforma constitucional que quieren avanzar, en violación clara del derecho de asociación y de libre expresión, porque es el elemento discrecional. Sí, profesor, ha sido muy provechoso, muy interesante esta visión de primera fuente de lo que ocurre, que nutre en definitiva también la situación de Venezuela. Yo le agradezco y podríamos estar conversando de mucho tiempo más, pero espero que no lo podamos hacer en otra instancia, evaluando también lo que va ocurriendo en Venezuela, evaluando también lo que hemos conversado ahora y que pueden haber cosas nuevas. Eh, yo agradecerle por este espacio, profesor. Gracias a ti, Monse, gracias a ti por darnos la oportunidad de analizar juntos el espacio y de hablar sobre el país. Te agradezco mucho. Sí, analizar. Yo creo que esa es la idea de dar esas reflexiones. Pueden no coincidir los pareceres, pero yo creo que vamos en una misma senda y que no es fácil, sobre todo para nosotros también que en noviembre vienen elecciones. Eh, es también imbuirnos de todos estos temas mediáticos
etiquetas y de lo ultra, de lo extrema. Entonces, eso, profesor, yo espero que nos podamos ver en otro episodio. Como no, Monse, con mucho respeto y mucho afecto por ti, por supuesto, por los chilenos. Sí, muchas gracias, profesor. Chao, chao. Saludos.